Hace algunos meses les dijimos que teníamos preparado algo muy especial para cerrar con broche de oro. Y precisamente para que ese broche de oro embone perfectamente con todo lo que hemos visto durante los últimos 3 años, pues nos dimos a la tarea, Marco y yo, de preparar este especial que va a tratar de englobar todo un periodo del cine mexicano que tenemos que revalorar y que tenemos que seguir estudiando y tratar de leer sus películas como algo más allá del estereotipo que nos han querido vender mediáticamente por más de 30 años, por lo menos. Tenemos que entender parte de lo que sucede con el cine mexicano en esta época es que se hizo una industria con una identidad propia, hablando de sus propios problemas sociales. Y es una época que no está únicamente protagonizada por las estrellas, porque también existe la creencia. Las películas son de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de María Félix, de Cantinflas, de Tintán, cuando hay cientos de personas que estuvieron detrás, ya sea en la sala de edición, operando equipo complejo para la filmación y que también merecen algún crédito y que su mano fue tan importante como las estrellas que salieron en la pantalla. Si usted conociera mi vida, no pensaría tan mal de mí. Yo sé que usted me cree una mujer indigna. Antes que otra cosa, tenemos que desmitificar esto. No toda película en blanco y negro es una película de la época de oro. Hay películas en blanco y negro durante la época de los años 60 que no corresponden a ese periodo. Forman parte de otra forma de entender a la sociedad mexicana y toda la complejidad que éramos como país en aquel entonces y que no tiene nada que ver con la bonanza que existió en el Milagro Mexicano o la bonanza petrolera a partir de la expropiación. Además, también empezaron a surgir en la época de oro películas a color y muy buenas. Muy sabroso. Puedo decir que tu mujer cocina muy bien. Tenemos que saber cuáles son los elementos que identifican a una película de la época de oro. Y muy a nuestra manera hemos identificado estas características. Uno de los primeros aspectos es que el sistema de producción es bastante notorio. Existía un sistema de estudios en el que los productores tenían un manejo bastante importante de todas las producciones y de todas las filmaciones sin preocuparse por el presupuesto, digámoslo así. Había recursos para poder filmar. De cierta forma, los productores no tenían restricciones de exclusividad como sucede con ciertas televisoras. Simplemente había un trabajo al mismo nivel y todas las puertas de los estudios y de las productoras estaban abiertas para poder realizar películas. Había un gran impulso por parte del gobierno mexicano en darle importancia a la producción cinematográfica porque ésta daba una proyección del país al mundo. No, Merceditas. Yo soy el que debería besar sus manos y sus pies. Un segundo aspecto que identificamos en la producción, porque va a estar siempre presente la Revolución Mexicana, ya sea como una retrospectiva de lo que fue, o incluso podría decirse que había un revisionismo de la Revolución Mexicana, había también una narrativa que hablaba de la vida rural. Tú sí, Margarita. Tú retrátate con él para que cuando sea grande le dé mucho gusto tener un retrato junto a su mamá. Otro aspecto es que esta evolución de la sociedad mexicana, dejando la vida rural para llegar a la ciudad, esta migración que van a tener los mexicanos y que gradualmente se empezó a expandir no solamente en la vida del campo mexicano a la urbe, sino también de México hacia otros países como Estados Unidos. Y por supuesto, el otro eje temático que es importante basado en la Revolución Mexicana es la sensibilidad social. El hablar de las problemáticas sociales que seguían siendo persistentes en cuanto a desigualdades, en cuanto a una necesidad de progreso, pero confrontada con las carencias de la realidad. Entonces tenemos historias que hablan constantemente de la pobreza, de la desigualdad y de la injusticia dentro de una sociedad que no termina de apaciguarse a pesar de la violencia de la revolución. El principio de nuestro matrimonio fue fácil. Otro aspecto precisamente son los valores de producción. Los Olvidados tiene valores de producción porque se nota. Y se nota tanto en su fotografía, en su escritura, y se nota cómo hay un cuidado estético dentro de cada una de las tomas para resaltar ciertas ideas del director. Pero principalmente los valores de producción se notaban porque había dinero. Y había dinero para hacer lo que tú quisieras. Tanto así que te podías permitir hacer una superproducción como Enamorada, o en este caso,
Vámonos con Pancho Villa, que costó en aquel entonces pues $1,000,000, pero es precisamente eso lo que hace que tengas un valor de producción bastante sofisticado. Cuando hay presupuesto, puedes hacer lo que tú quieras. ¡Qué milagro, señor! ¿Por dónde salió el sol? Pues por ahí, buscando trabajo. Toda la noche, ¿verdad? ¿Y ahora qué has venido? Mamá, tengo hambre. Pero otro aspecto que nos hace reconocer a una película de esta llamada época de oro, que tenemos un gran número de talento. Y decimos talento para no decir estrellas, porque sí, obviamente tienes a gente frente a la cámara como Sara García, como Pedro Infante, como Joaquín Pardavé, como Cantinflas, como Tintán, y los nombres que ustedes quieran y que ya conocen, pero estos renombres, estas personalidades no solo quedan ahí. Tienes el talento de un Gabriel Figueroa, casi todas las películas pasaron por sus ojos. Tienes las manos de Gloria Schumann que cortaron la gran mayoría de las grandes películas del cine mexicano y que gracias a ella existe una síntesis y una digestión de historias muy complejas. Y tienes a gente como Alex Phillips, como Jack Draper, que vinieron a México a hacer unas cuantas filmaciones y se quedaron porque encontraron una identidad y encontraron una forma de hacer cine que les agradaba y en la que podían desarrollarse, tanto así que sus hijos siguieron la misma carrera. Pero sobre todo directores como un Roberto Gabaldón, un Julio Bracho, un Emilio Fernández, un Alejandro Galindo, un Ismael Rodríguez, gente como Tito Davison o como Arcadi Beutler, que llegaron a hacer cine en México con una identidad propia, sí, tomando aprendizajes de otros cines que eran necesarios, pero que pudieron imprimirle esa identidad que tanto nos distingue y que no es un cine menor. Para no encasillar al cine de este periodo de tiempo con estos estereotipos que nos han sobado por tanto tiempo, sí tenemos que entender que el desarrollo del cine mexicano hay que verlo de una forma sí lineal, progresiva y evolutiva. Y podríamos decir que de cierta forma lo podemos clasificar por eras. Una primera era, desde el nacimiento del cine mexicano, cuando Salvador Toscano y Enrique Rosas, pues los primeros mexicanos haciendo cine. Por eso es importante explorar películas como Memorias de un Mexicano o La Banda del Automóvil Gris, presentan los indicios de cómo la narrativa en el cine mexicano comienza a hacerse desde nuestra propia identidad, no desde extranjeros que vienen a decirnos cómo hablar de cierta cultura o cómo hablar de cierto alto nivel de narrativa. Aquí son mexicanos tratando de encontrar historias desde su propia experiencia. Al contrario, ahora lo precisamos más que nunca. Una confesión necesaria para los dos. Una segunda era, podríamos decir que comienza al momento que llega el cine sonoro. Y aquí es importante destacar algo. Las primeras productoras importantes en México se empiezan a hacer. En 1931 es cuando se funda la Compañía Nacional Productora de Películas, la compañía responsable de filmar Santa, la primera película sonora en México, pero también del Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Películas que son importantísimas para entender el nacimiento del cine mexicano como industria. Tanto así que en 1935, por decreto presidencial, nace Clasa Films, o Clasa Films Mundiales, como ustedes quieran verlo, que es, digamos, la compañía del Estado que empezó a financiar gran parte de las películas y de la producción cinematográfica que se estaba haciendo a mitad de los años 30. Tanto así que eso nos llevaría a la película icónica y que para muchos es el arranque de la época de oro del cine mexicano, allá en el Rancho Grande. ¡Ah, qué pelado tan igualado este! No seas casquivana, madre, te llevo. Mendigo mugroso primero báñate. Pero... La llamada época de oro del cine mexicano comienza una vez que allá en el Rancho Grande alcanza una relevancia a nivel internacional. Hace notar al país, más allá de ser un pueblo lleno de gente con pistolas y con problemas sociales porque la revolución todavía sigue. Se entiende al cine como una industria, se entiende como propaganda, pero también se entiende como una forma de dar un mensaje al mundo de que somos un país atractivo no solo para hacer inversión, sino para ser amigo de todos los demás países. Debemos tomar en cuenta esto. Ante la dimensión y la demanda de películas de una industria naciente, no era suficiente tener a esta compañía. Había muchos otros estudios y había compañías de producción que querían entrarle también al negocio. Esto ayudó a que se fundara en 1941 el Banco Nacional Cinematográfico,
El hecho de crear un Banco Nacional Cinematográfico es muy importante, porque así aseguras el financiamiento y no tienes que andarle rogando a tus inversores o a tus patrocinadores. Digamos que había toda una infraestructura ya consolidada en este momento para ahora sí tener una industria sana, una que podía competirle o por lo menos se podía equiparar a la de Estados Unidos. Tripartita o con 3 entidades. Con la policía por haberla molestado sin razón, con mi esposa por haberla acusado injustamente y con este caballero... Nomás no ofenda que aquí no hay ningún caballero. Esta ya no es la época de oro. Esta es la época de la transición, donde los recursos empezaron a escasear y donde empiezan a surgir producciones, digamos que son más independientes, entre comillas, porque siguen teniendo un financiamiento por parte del gobierno, pero no es total. De todas formas tienen que llegar terceros a invertir en las películas y esto va impactando también en la forma narrativa de las historias. Vemos historias mucho más críticas hacia el gobierno, historias mucho más críticas hacia el sistema social en el que vivimos y por supuesto se empieza a encontrar una transición generacional y los nuevos jóvenes están ávidos de nuevas historias. Además, ¿ustedes creen que el asesino va a ser tan sonso que después de ver muerto al otro va a creer que yo... La quinta era del cine mexicano es aquella en la que el Estado se encargó de financiar el cine mexicano. Muy al estilo, queriendo imitar el estilo de muchas otras cinematografías nacionales como la de Francia, la de España o la de Italia, teniendo un sistema de estudio centralizado y con financiamiento 100% público. Básicamente esta era comprende desde 1972, cuando se establece la reconfiguración del Banco Nacional Cinematográfico y empiezan a crearse mecanismos como el CONACINE, CONACITE 1 y 2. El experimento, digamos que más allá de ser controversial, también trajo buenas películas y que no deben ser menospreciadas, pero esa será una historia que veremos más adelante. Está haciendo frío. Que tu hijo nazca bien. Sí, nace. Y digamos que gracias a la historia de México que ya todos conocemos, pues quien defendió el peso como un perro llevó a la bancarrota al cine mexicano, además de que su hermanita era bastante gandalla, y un incendio también nos dañó el patrimonio fílmico que teníamos muy bien resguardado, pues digamos que propiciaron la llegada de la sexta etapa y es en la que nos encontramos actualmente. Con la creación del IMCINE, pues si bien no hay varo para hacer películas, el IMCINE se encarga de que por lo menos te administres para que lo consigas a través de terceros. Y digamos que es el modelo que actualmente impera para hacer cine en México a través de estos fideicomisos y de estas formas de conseguir patrocinadores por terceras y cuartas vías y demás mecanismos que puede haber para que sigas endeudándote haciendo cine. ¡Que se lleva la camisa! Perdone. Es que hay momentos en que las palabras... Sí, a veces las palabras... Nos vemos. Para poder rastrear y poder demarcar cómo empieza y dónde termina la época de oro del cine mexicano, podemos tener varias fuentes, ¿no? Creo que la principal está en el afamado número dedicado al cine mexicano por parte de la extinta revista Somos, que todo el mundo conoce esa lista de las 100 mejores películas del cine mexicano hasta 1994 y que, bueno, no hablaremos de su reedición porque eso es más como una especie de tributo de banda de covers de bar, pero este listado, en su grueso, la gran mayoría de las películas del listado comprenden desde 1943 hasta 1957, lo que ya nos da una idea del periodo de mayor bonanza para hacer películas en México. Pero también viene desde una forma de apropiarnos o hacer un símil de lo que los gringos llaman su época de oro del sistema de estudios. Este periodo que comienza precisamente también con el sistema sonoro, con el cantante de jazz en 1929 y que por ahí de los años 50 finales, 58, 59, 60, ya por muy exagerados, es cuando comienza a tener su primer crisis. Él me defendería ante los tribunales. Para eso es un brillante abogado. A mí me ama y me perdonaría todos mis pecados. Pero a ti, que eres su madre, no. Hay que diferenciar cuando se habla de cine de oro y de época de oro. Y esto nos preocupa mucho porque existe esta confusión constante. Incluso en nuestros comentarios llegamos a ver gente que nos habla, ¡ay, qué bonitas películas del cine de oro! Cuando el término cine de oro es una mera etiqueta mercadológica inventada por gente que quiere vender DVDs. Y que se les hace muy largo decir época de oro del cine mexicano. Entonces, para términos de su lenguaje y de ventas, empezaron a bombardearnos
en comerciales y en aparadores y en lugares donde pudieras encontrar películas del cine mexicano con esta etiqueta, cine de oro. Tanto así que, aunque sea válido de una manera subjetiva, no representa todo lo que se construyó en este periodo de tiempo para crear esta llamada época de oro. Estamos hablando de un ecosistema de producción, una industria en pleno auge, que es competente tanto como se hacía en Estados Unidos. Entonces, revalorar esta diferencia entre decir cine de oro y época de oro, pues sí nos tiene que permitir abrir más la mente a decir, esto no es nada más las películas de Cantinflas, de Tintán, de Pedro Infante, es la construcción de toda una idea de cómo hacer cine que hable de historias que hablan de nosotros como sociedad, como nación. Es un cine que construyó nuestra propia identidad. Óigame, eso no es jugar limpio. Entendámonos bien. Yo dije que podría hacerlas, más no que sabía hacerlas. Lo cual no es lo mismo. ¿Estamos? Estamos. Tal vez por eso parte de este video tiene la propuesta de resignificar este periodo de la historia del cine mexicano como parte de una historia fílmica que seguimos teniendo hasta la fecha. Que tenemos muchas historias que contar sobre la forma en la que somos, pensamos y sentimos. Así que pues la propuesta es rescatar la idea original del cine mexicano que se concibió en los años 30 para mencionar a este como el cine nacional mexicano. Porque también sí, crece en medio de la ideología del nacionalismo revolucionario. Finalmente creemos que si empezamos a llamarle de una forma más digna a nuestro cine, tal vez las etiquetas y los estereotipos con las que nos hemos quedado acostumbrados durante tantos años puedan desvanecerse y podamos entender que nuestro cine siempre ha sido chingón y siempre ha sido de alto valor. Pero si ustedes quieren seguirle llamando cine de oro, pues adelante, no hay problema. Entonces, en este ejercicio de hacer lado el complejo de inferioridad que tanto nos ha estigmatizado como sociedad a los mexicanos, pues tenemos que reconocer que teníamos directores fregones, que teníamos actrices que no solamente sabían sufrir, teníamos escritores que estaban realmente preocupados por hablar de las problemáticas reales de la sociedad. Y todo esto para hacer películas entretenidas y bastante atractivas para la gente. No eran películas aburridas, ni películas que se pusieran a sermonearnos sobre lo que estaba bien o no estaba bien en nuestra sociedad. Simplemente eran películas que trataban de reflejarnos como sociedad para ver si así podíamos entender algo y por lo menos tener conciencia de ello. En resumen, tenemos una industria cinematográfica que tenemos que revalorar, que tenemos que entender y que tenemos que decir, a huevo, soy mexicano y tenemos un pinche cine chingón. Con disculpa de las abuelitas que nos están escuchando. Allá en el rancho grande, allá donde vivía. Y en el siguiente capítulo pues nos vamos a adentrar en las cloacas de la burocracia para hacer cine en México, porque esto no acaba nada más con este video. Es una serie especial que estamos haciendo para recapitular qué era el cine mexicano en aquel entonces y cuántas cosas de esas siguen vigentes hasta la fecha. Así que nos vemos la próxima semana. Y no, les adelantamos, no va a haber video del 28 de diciembre. Esta vez no nos da tiempo.